la pantalla como tal. Y vamos a ver, ay, permítanme un segundito que se me perdió. Listo. Entonces, vamos a recordar rápidamente. El último modelo atómico que nosotros habíamos estudiado la clase anterior, ¿cuál fue? ¿No? ¿Ninguno se acuerda? No, profe. Yo, profe. ¿Modelo atómico? Sí, El señor. del Rutherford. No, ese todavía no lo hemos El de John Dalton. El de John John Lennon. Dalton, ¿cierto? Entonces, La Thompson. alguien que me recuerde rápidamente cómo era, perdón, sí, era el de Thomson. Qué pena con ustedes. El de Thomson, que me Siempre recuerde será el de Thompson. rápidamente sobre los... Era el de Dalton. La Thompson. No, el de Dalton, el de Thomson es el que vamos a ver el día de Ah, hoy. yo pensé que era la Thompson. Entonces, John Dalton y después la Thompson de Midas. La Thompson de Midas. entonces, ¿cuáles eran esos postulados del modelo atómico de John Dalton? A ver. Yo sé, profe, yo sé. A ver, dímelos, Juan David. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. O sea, los postulados hacen referencia a las características, ¿cierto? Que A la- todos sean Yo sé. de Yo la sé, misma profe. forma. Esperen, escuchen, Yo. esperen. Cuando vayan a hablar, por favor, vayan levantando la mano, no hablen entre todos, porque si se dan cuenta, no se escucha muy bien, ¿sí? Y entonces, si entre todos hablan al tiempo, no puedo escucharlos bien. Entonces, dime, Juan David. Son oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Cuando yo estoy hablando de los postulados, pues no es como tal estos elementos que les estoy mostrando acá, sino como tal las características de ese modelo atómico, ¿sí? Lo que tú me dices son ejemplos de átomos de elementos químicos, pero pues yo les estoy preguntando es acerca de esas características, como esos postulados que había generado John Dalton. Profe, que todos eran de la misma forma, ¿no? Exacto, ese era uno de los ejemplos, perdón, de las características. Acá vemos, por ejemplo, que todos son esféricos, ¿cierto? Tienen la misma forma. Ahora, ¿qué otra característica también tenían? Que tienen el mismo puntico. Que es el primero con bases científicas. Profe, Sí. yo estoy levantando la mano. No me sale acá, a ver, Santiago, dime, otra característica. Dice que los átomos del mismo elemento son iguales. Exacto. Cuando estamos hablando de los átomos del mismo elemento que son iguales, entonces hace referencia a que van a tener como tal las mismas características. Ahora, ¿qué otra característica importante tenía ese modelo? Había una importante. Profe, ¿los átomos qué? La característica que dijo Santiago Cuadros. ¿Cuál era, Santiago? Repítela, por favor. ¿Es la de los átomos se pueden cambiar para formar compuestos? No, esa no fue la que dijiste ahorita. La que dijiste ahorita primero. Ah, esa, que los átomos del mismo elemento son iguales. Exacto. Entonces, acá les voy a mostrar rápidamente esta imagen, ¿se acuerdan? Acá estamos hablando de átomos de oxígeno, por ejemplo. Todos los átomos de oxígeno van a tener la misma forma, ¿cierto? Y el mismo color, el mismo tamaño. Entonces, acá estos van a estar agrupados, todos estos van a pertenecer al oxígeno. Acá perdón, estos son los del hidrógeno, acá estos representan los de oxígeno y estos representan los de bromo, ¿listo? Entonces, todos los átomos de un mismo elemento van a ser iguales entre sí, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá rápidamente los demás postulados, en cuanto a las generalidades, perdón. Vamos a ver que
acá habían unas sustancias diferentes explicadas por constituyentes elementales. Recordemos que siempre que estamos hablando de los constituyentes elementales, estamos hablando como tal de los átomos, ¿sí? Y cada uno va a tener sus características. Por ejemplo, cuando estamos viendo acá estos compuestos, vamos a ver que están conformados por átomos de diferentes elementos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esta del metano, encontramos el átomo del carbono, que está representado por este negrito, y los Del hidrógeno. ¿cierto? Entonces, acá rápidamente, como lo habíamos visto, esta era la fórmula, ¿cierto? CH4, la C del carbono y la H del hidrógeno. Y como son 4 hidrógenos, entonces le vamos a poner el numerito 4, ¿cierto? Entonces, así, dependiendo de la molécula. Ahora, vamos a recordar rápidamente cuáles, eran esos otros postulados. A ver, rápidamente. Miremos acá en la pantalla, por ejemplo, que como tal los compuestos se forman por la unión de átomos, ¿cierto? De 2 o más. Entonces, esos compuestos no van a ser, por ejemplo, que van a estar solos los elementos. Es decir, cuando estamos diciendo que un elemento está conformado por átomos, este tiene que estar conformado mínimamente pues por 2, porque de lo contrario sería un átomo individual acerca del elemento, ¿cierto? A eso es a lo que hace referencia. Entonces, todos los átomos se van a poder combinar para formar compuestos. Acá, como los vimos rápidamente, estos son moléculas de compuestos, ¿sí? Sería la parte más pequeña del compuesto, pero que conserva sus mismas propiedades. Ahora, acá, continuamos viendo que son indivisibles, ¿cierto? Cuando estamos diciendo que son indivisibles, estamos todavía afirmando que no hay partículas subatómicas, ¿cierto? Recordemos que las partículas subatómicas vendrían siendo ¿cuáles? ¿Cuáles son esas características? Los protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Pero cuando decimos que es indivisible, es decir, esas personas todavía no conocían que existían esas partículas subatómicas, entonces por eso decían que no se podía dividir en partes más pequeñas. ¿Listo? Ahora, ya teniendo en cuenta ese repaso general del modelo atómico de John Dalton, vamos ahora a estudiar el siguiente modelo atómico, que es el modelo propuesto por Joseph John Thomson. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a observar que él fue un físico británico, que él nació en 1856 y murió en 1940. ¿Sí? También estudió ingeniería y estudió también matemáticas en 1880. Si nos ponemos a observar esos estudios, fueron los que le ayudaron a él a comprender como tal cuál era ese modelo atómico para ese tiempo, el cual formuló él dependiendo de sus estudios y los experimentos que realizó. Y vamos a ver algo importante acá. Miren, descubrió los electrones. ¿Sí? Acá está E con este negativo, significa electrones. ¿Listo? Entonces, él, después de haber estudiado como tal ese comportamiento de los átomos, se dio cuenta que habían unas partículas subatómicas, los cuales denominó electrones. ¿Listo? Entonces,
Otras de los aportes científicos como tal que se le atribuyen a él son los isótopos. Él descubrió los isótopos. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué son los isótopos? Básicamente son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente masa, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero por ahora el concepto como tal de los isótopos viene siendo átomos de un mismo elemento que contienen diferente masa. ¿Listo? También se le atribuye como tal que él haya inventado el espectrómero de masa. ¿Listo? Entonces, ese espectrómero de masa básicamente hace referencia a una técnica de análisis que permite determinar como tal la distribución de las moléculas en la masa, es decir, cómo se encuentran organizadas. Recordemos que las moléculas son las partes más pequeñas en las cuales se va a encontrar un compuesto y las cuales todavía conservan como tal sus características fundamentales, ¿sí? Entonces, ese elemento como tal le permitió a él saber cómo estaban dispuestas las moléculas en la materia. Ahora, ya como sabemos cuáles fueron sus estudios y cuáles fueron como tal sus aportes a la ciencia, vamos a ver como tal cuál fue su modelo atómico, ¿sí? Entonces, el modelo atómico de Thomson básicamente es una nube, miren, una nube de carga positiva que está con unos corpúsculos, ¿sí? Que vendrían siendo los electrones, unos pequeños cuerpos cargados de una energía negativa. Miren, acá Fue una pregunta, ¿lo copié? O sea, ¿lo dibujamos? sí, pues miren, es sencillito de hacer, solamente hacen un círculo, hacen varias esferas, así, con carga negativa. Y recuerden, esta parte de acá, esta nube como tal, esto rosado que se representa acá, significa que hay una carga positiva, ¿listo? En ese espacio, como tal. Profe, Ya, una pregunta. señor, ¿Por qué ahí dice pastel? ya les explico por qué. Entonces, les estoy explicando primero el dibujo y ya les explico esas cosas. Entonces, acá vamos a ver que hay una nube de carga positiva y acá vamos a encontrar pequeñas partículas que están cargadas negativamente. Entonces, él, como fue el que descubrió el electrón, vamos a ver que lo encontró como tal en 1898, ¿sí? Ese fue el año en el que él lo descubrió, teniendo en cuenta pues los experimentos que realizó, que ya vamos a ver más adelante cuáles fueron. Ahora, acá lo que me pregunta Santiago, que dice pastel de pasas. Entonces, así era como se le conocía a este modelo. Es decir, el modelo atómico del pastel de pasas era este. ¿Por qué le decían pastel de pasas? Porque parecía que Un tuviera... pastel con pasas. Exactamente, o sea, como su nombre lo indica. Acá él determinaba como si fuera una tarta, y esto lo simbolizaba como si fueran las pasas, ¿sí? Esa fue De una Thomson. manera, sí señor, fueron las maneras como él lo representó y como lo denominó, ¿sí? Así se le conoce al modelo atómico. Entonces, este fue el año en 1904 en el cual él lo formuló, ¿sí? En ese año él hizo su exposición acerca de las observaciones a las cuales había llegado. Ahora, por favor, apagan los micrófonos. Escucho cosas de atrás.
Por favor, silencien micrófonos. Es que no los quiero silenciar yo porque pues la intención es que ustedes los vayan activando para poder participar. Pero pues por favor me colaboran apagándolo porque saben que pues es complejo como tal el escucharlos. ¿Listo? Y que los demás compañeros puedan escuchar también. Ya llegué. Ah, listo. ¿Cómo te sientes? ¿Ya mejor? Sí, señora. ¿Segura? Porque pues como le dije a tu papá, si de pronto lo necesitas, puedes ver ahorita la clase pues en la tardecita cuando suba los videos a YouTube. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. bueno señora, con todo el gusto. Listo. Entonces, ahí como les estaba, te explico rápidamente lo que les estaba diciendo a los compañeros. Hay otro modelo atómico que vamos a empezar a estudiar nosotros, que va a ser el modelo de Joseph John Thomson. Les estaba explicando rápidamente unos pequeños datos bibliográficos de él. Entonces, encontramos que él nació en 1856 y murió en 1940. Él realizó varios tipos de estudios, ¿sí? Él fue un físico británico, también estudió ingeniería en 1870, se graduó en matemáticas en 1880. Entonces, estos estudios le permitieron a él como tal desarrollar sus experimentos y descubrir el electrón como tal, ¿sí? Porque ese fue uno de los hallazgos que a él lo hizo reconocerse en el mundo de la ciencia. Él descubrió como tal esa partícula subatómica de la cual nosotros hemos venido hablando indirectamente. También otros aportes a la ciencia fue que descubrió los isótopos, que son esos átomos de un mismo elemento que tienen masas diferentes, y el espectrómero de masa lo inventó, el cual es un aparato de análisis que le sirve como tal para determinar el comportamiento de las moléculas en la materia. ¿Listo? Entonces, vamos acá, ya como tal, en el modelo atómico de Thomson, sabemos que ya descubrió el electrón en 1898 y el modelo atómico de él es este, básicamente una nube de carga positiva que tiene incrustados unos corpúsculos de carga negativa, los cuales él denominó como electrones. ¿Listo? A este modelo atómico le dicen pastel de pasas, ¿sí? Porque parece un pastel que tiene incrustadas unas pasas. Sí, esa fue la analogía que él estableció ahí. Ahora, dice, vamos acá, ahora sí. Todos los electrones se distribuyen uniformemente en la nube. Cuando decimos uniformemente es que hay la misma distancia entre unos y otros. Si vemos que están más o menos a la misma distancia todos, no hay ningunos que estén más alejados, ni otros que estén muy juntos, todos están más o menos a la misma distancia. Eso es lo que le permite a ellos estar uniformemente distribuidos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta ya esto, vamos a ver que, como en los anteriores modelos atómicos que nosotros hemos venido estudiando, todos han presentado tanto aspectos positivos como aspectos negativos, ¿cierto? Entonces, todos van a tener sus fallas, sus pros y sus contras. Entonces, acá, en cuanto a los aspectos positivos que nos permitió como tal descubrir este modelo, son que los átomos son divisibles, ¿sí? Ahora, yo sí quisiera escucharlos a ustedes que me digan a qué hace referencia eso, si hemos venido nosotros hablando de lo contrario en los otros modelos atómicos. A ver, ¿qué me dice? Yo, profe. A ver, dime. Los átomos divisibles son los que pueden dividirse por sus elementos, ¿no, Sí, profe? señor, básicamente. Cuando nosotros estábamos hablando
del modelo de Demócrito, estábamos hablando del de John Dalton, estábamos hablando de como tal de los inicios de estas teorías. Estábamos hablando precisamente que eran átomos indivisibles, es decir, que no se pueden dividir en sus elementos más básicos, ¿cierto? Entonces, si no se pueden dividir, significaba que ellos todavía no conocían de esas partículas elementales que lo conformaban, que ya como lo hemos venido diciendo, esas partículas elementales vienen siendo estas, ¿no? Que el electrón, el protón y el neutrón. Recordemos Profe, rápidamente. si se corta, ¿nos volvemos a conectar? No, amor, recuerda que cuando nosotros estamos viendo química, es solamente 1 hora, ¿listo? Ok, profe, gracias. Lo que sí les voy a pedir el favor es que estén pendientes de cibercolegios, porque pues voy a montar la primera actividad de química. Recordemos que pues nos hace falta empezar a trabajar. Profe, una preguntita. Señor, dime. ¿Usted sabe si hoy suben el corte del segundo periodo? Sí, amor, a nosotros nos habían dicho que ayer, pero ahorita hablamos temprano con la coordinadora y ella nos dijo que iba a enviar el corte hoy. ¿Listo? Profe, más o menos a qué horas. Señora, Más o menos a qué horas. no sé, eso sí, la verdad, no sé, amor. Toca es que estén pendientes. Pero yo creo que es aproximadamente por ahí en unas 2 horas, me imagino que ya lo estarán montando. ¿Listo? Para que estén pendientes. Entonces, acá como tal, observamos nuevamente que esas partículas subatómicas van a formar el núcleo, que es el protón y el neutrón, los que lo van a formar. Recordemos rápidamente que el protón aporta carga positiva y el neutrón carga neutra, ¿cierto? El que aporta la carga negativa viene siendo acá el electrón. Entonces, acá devolviéndonos, vamos a ver, átomos divisibles, es decir, ahora él reconoce que sí hay partículas más pequeñas que el átomo. En este caso, ¿cuáles son? Las que él propuso. ¿Qué descubrió? Átomos divisibles. Sí, pero ¿cuál fue el elemento? Digo, la partícula subatómica que él descubrió, ¿cuál fue? El electrón. El electrón. Electrón, ¿cierto? Entonces, ya dijo con eso que hay partículas más pequeñas que van a conformar ese átomo. Ahora, el cómo pudo descubrir esos electrones. Básicamente, él hizo uso de unos rayos que se denominan rayos catódicos que permitió descubrir las partículas negativas como tal, ¿sí? Entonces, esos rayos catódicos son básicamente unos rayos que se van a encontrar en el interior de un tubo en donde hay un vacío. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un tubo con un vacío, es que no hay ni siquiera, que no hay nada, no hay ni aire ahí, ¿sí? Entonces, como tal, eso ayudó a descubrir a los electrones porque a partir de sus electrodos iban a pasar energía. Ya les digo qué significa eso de electrodos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que, bueno, esto hace parte de los aspectos negativos, sino que me quedo acá. Pero bueno, ya que está aquí, se los voy a explicar. Esto como tal en los aspectos negativos dice, se ignoraba la estructura interna. Cuando estamos diciendo que se ignoraba la estructura interna, era como tal que, sí, bueno, él acá en este modelo nos sugirió que los átomos iban a tener unos electrones que iban a estar uniformemente distribuidos, pero él no sabía con exactitud cómo era esa estructura, cómo era la forma del átomo en su interior. ¿Listo? Entonces, acá, él también explicó cómo era el funcionamiento de esos rayos catódicos.
¿Listo? Entonces, ya les explico al detalle qué es eso de los rayos catódicos. Por ahora, acá vamos a ver cuáles fueron esas fallas del modelo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos están diciendo. Predicciones incorrectas sobre las cargas positivas. Entonces, veamos acá. Acabamos de ver que hay una carga positiva que viene siendo representada por esta nube rosada que él tenía representada acá, ¿cierto? Ahora, él, como tal en su experimento, solamente pudo determinar que habían, como tal, las cargas negativas que son estas, los electrones, ¿cierto? Eso permitió que él los descubriera, pero él no sabía cómo se encontraba distribuida como tal esa carga positiva. Nosotros en el átomo, ¿en dónde encontramos las cargas positivas? En el núcleo. En el núcleo, ¿cierto? Porque está conformado por protones y neutrones. Entonces, él con ese experimento no sabía a ciencia cierta en dónde estaba exactamente esa carga positiva. Él solamente sabía que ese átomo como tal tenía una carga neutra, ¿cierto? Porque los positivos con los negativos tienden a regularse, entonces es una carga neutra, ¿cierto? Ahora, acá, cuando estamos hablando regularidad en la tabla periódica, entonces, cuando estamos diciendo eso de la regularidad en los átomos, para saber cómo se encuentran distribuidos, quiere decir que no se sabe con exactitud cuál era la posición de los electrones dentro del átomo, ¿sí? O sea, él no sabía como tal, él decía están uniformemente distribuidos, pero eso era pues digamos muy general, ¿sí? Esa apreciación era muy general, entonces hacía falta saber en dónde, perdón, en dónde estaban como tal los electrones posicionados, ¿sí? Ahora, acá, el átomo no es compacto. ¿Qué será eso de compacto? ¿Alguien que me explique eso? Que era hueco. Sí, pero ¿a qué hace referencia? De que Como A que, duro. Que está a que es vacío. como, Vacío no se por podía dentro. compactar. Cuando decimos compacto, mira, hacemos referencia a esto, rápidamente me devuelvo. Esto es lo de Demócrito, ¿se acuerdan que les estaba mostrando, pero acá? Cuando decimos compacto es acá como tal esas esferas sólidas, ¿sí? Que quería decir que era un pedazo de materia como tal que era uniforme, no había nada más que lo conformara, ¿cierto? Pero acá nos está diciendo, es casi hueco. Miremos acá esta imagen. Esto es un esquema general de lo que representa el átomo, ¿cierto? Aquí, profesor, ¿lo podemos dibujar? sí, claro, si quieren dibujarlo. Entonces, acá el protón y el neutrón están representando el núcleo, ¿cierto? Y vemos que lejos de ellos se encuentran los electrones. Estas elipses que nosotros encontramos acá, como estos óvalos, nos están representando es la trayectoria de cómo se están moviendo esos electrones. Eso significa que del átomo, perdón, del núcleo del átomo al electrón hay un espacio vacío, ¿cierto? Hay un hueco. Entonces, la mayoría del espacio del átomo es hueco, miren, todo esto es hueco. En cambio, lo que él proponía era una nube como tal de carga positiva. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a ver acá lo de los rayos catódicos. Entonces, miremos. Los rayos catódicos acá como tal, tenemos un tubo de vacío, ¿sí? Recordemos que pues que no hay nada, absolutamente nada ahí. Entonces, en ese interior vamos a ver que hay unos electrodos, ¿sí? Entonces,
Los electrodos son unas piezas, ¿sí? Como unos elementos que van a permitir recibir energía, ¿sí? Entonces, hay unos electrodos que son... ¿Señor? ¿Como paneles solares? No, o sea, como unos elementos, como unas pequeñas, como les dijera yo, como unas pequeñas varillitas que van a permitir recibir la energía. ¿Listo? Entonces, los que son de carga positiva son ánodos y los de carga negativa son los cátodos. Perdón, los positivos son los ánodos y los cátodos son los negativos. Niños, nos queda menos de un minuto. Tan pronto como se corte la clase, si algo, continuamos el tema la siguiente clase, solamente nos hace falta este pedacito. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. acá, cuando Listo, pasan los electrones